Buenas tardes. En este video vamos a empezar a ver un tema relacionado con estructuras de datos, distintas estructuras de datos que tenemos para la programación. Y también vamos a ver en el lenguaje Java de programación cuáles son las opciones que tenemos para estas estructuras de datos, para qué sirven, qué ventajas tienen y cómo implementarlas. Vamos a hacer una presentación, ¿sí? Distintas estructuras de datos que vamos a ver en esta presentación. Bueno, acá algunas consideraciones. ¿Para qué nos ayudan las estructuras de datos? Sabemos lo que son los datos, ¿sí? Como elementos para guardar información. Las estructuras de datos son algo un poco más avanzado en el sentido de que tienen, no solo guardan un dato en particular, un valor, un objeto, sino que guardan generalmente una cantidad de objetos y sobre los cuales también podemos hacer algún tipo de operación, ¿sí? Y todo esto, como dice aquí en los puntos, nos ayudan a escribir programas más eficientes. En base a eso podemos evaluar el costo y beneficio de su uso, en vez de tener que andar pensando en cosas nuevas todas las veces. No tenemos que andar reinventando la rueda, como dice acá, en cada proyecto. Y como dice también, las estructuras estas de datos que vamos a revisar, en realidad vienen a simular cosas de la realidad que suceden en la realidad con diferentes comportamientos, objetos, cosas que conocemos. Entonces, esas estructuras vienen a ser simulaciones de esas cosas que conocemos para que podamos tener un uso más eficiente de toda esa información. Entonces, vamos a empezar con una clasificación. Vamos a ver que tenemos varias formas de describirlas. Por lo menos nosotros vamos a usar dos. Primero, importante, todo dato, como sabemos, utiliza parte de la memoria de nuestra computadora, nuestro sistema operativo está corriendo. Entonces, ese uso, como lo describimos acá, puede ser de dos tipos. O que es un uso estático, cuando hablamos de estático hablamos de algo fijo, algo que no cambia. O podemos tener una estructura dinámica, o sea, una estructura que puede llegar a cambiar en realidad su cantidad de información que guarda. Puede guardar más o menos cantidad de datos en función de la demanda. ¿Sí? Las estructuras estáticas generalmente necesitan ser definidas al inicio del programa y tienen que capturar toda la memoria que necesitan para guardar el máximo por el que están definidas. Si tenemos que guardar, por ejemplo, 500 números, cuando el programa arranca, esa estructura va a tener que tomar la memoria completa de todo lo necesario para guardar esos 500 números. Si por alguna causa hay algún problema en tomar esa memoria, el programa no va a poder continuar, porque esa estructura estática funciona de esa manera, necesita sí o sí tomar esa cantidad. En cambio, una estructura dinámica tiene otro comportamiento, va capturando memoria a medida que va llenándose de información, o nosotros las podemos ir redimensionando en función de la necesidad, ¿sí? Y después podemos pensar en las estructuras de datos en cuanto a su topología. ¿Qué significa esto? En cómo está estructurada internamente la información. Y tenemos dos vertientes más importantes.
los tipos de datos lineales, o sea que vemos que la información la podemos recorrer a través de un solo camino, ¿sí? De ida o de vuelta, pero también tenemos unas estructuras de datos que existen que son no lineales. ¿Qué significa? Que no solamente hay un solo camino para recorrerla, sino que podemos llegar a tener varios caminos. Entonces, ese tipo de estructura tienen funcionamientos para ciertos usos muy específicos y son muy eficientes en ese uso. Por ejemplo, que son los índices, ¿sí? Se arman estructuras de árbol que son muy eficientes para ese tipo de uso. Como vamos a empezar a ver las que son de topología lineal en esta primera presentación al menos, y vamos a ver vamos a ver tres en esta presentación. Vamos a ver lo que son los arreglos, los vectores o array, esto ya un poco conocemos. Después vamos a ver lo que es la pila y la cola. Y después queda la lista, que seguramente la veremos en otra presentación, porque ya si no sería un poco muy largo el tema. ¿Sí? Vamos a hablar rápidamente de lo que son los vectores o los arrays. Los arreglos son estructuras de datos que forman una secuencia de información de varios datos en la memoria y que pueden ser accedidas a través de un índice. O sea, como que tenemos en paralelo la información en celdas y cada celda puede ser referenciada por un número que es un índice. ¿Sí? Son del mismo tipo, esa información que se guarda en esas celdas se accede a través de un índice y si como son estáticos, los arrays estáticos tradicionales, como dijimos, tienen que ser tomada la memoria completa del máximo y después ya ese máximo no puede cambiar. O sea, ese array va a quedar con ese tamaño. Si eventualmente ese array realmente no nos sirve, porque el tamaño quedó chico, generalmente ese es el problema, y tendríamos que buscar una solución de generar un array nuevo con el tamaño adecuado más grande y copiar toda la información del array viejo al nuevo. Esa sería la única opción que tendríamos con este tipo de estructuras estáticas. Acá tenemos la forma de generar estas estructuras estáticas. ¿Se acuerdan que son con los corchetes? ¿Sí? Pueden ser como tenemos acá array de números enteros. ¿Sí? Se puede usar la clase array, hay que venga array con mayúscula en la tercera línea, es una facilidad que tiene el lenguaje Java para generar un array estático, ¿sí? Con el método newInstance. También podemos generar array de varias dimensiones, como tenemos en la línea 4, poniendo las dimensiones que necesitamos. O eventualmente podemos también hacer array de objetos. Como recuerdan, en Java, todas las clases, todo lo que conocemos de Java, heredan de la clase padre object. Entonces, por ejemplo, en este caso, la línea 5, 6 y 7 son un ejemplo de un array de objetos, object, y cómo se pueden asignar esas posiciones de array, poniendo el índice entre los corchetes. ¿Sí? Pero no nos quedamos solamente con la estructura de corchetes, donde generamos así a través del lenguaje de una sentencia, un array, sino tenemos en Java muchas ayudas para estas estructuras de datos. Vamos a ver que tenemos muchas variantes. Y entre todas las clases tenemos una que se llama vector, en inglés vector o vector en castellano, ¿sí? Todas las clases que tienen que ver con estructuras y colecciones y grupos y conjuntos de datos
generalmente tienen una estructura de clases, después vamos a verla en otra oportunidad, pero que les voy adelantando que empieza con la interfase collections y la interfase list, como dice acá. Esta es una de las tantas que implementa estas interfaces. Esto es un vector que puede ir guardando información muy parecido a, al que teníamos antes, pero acá tenemos métodos para poder agregar elementos y métodos para sacar elementos, ¿sí? Porque es una clase que después va a guardar internamente elementos. Lo que tenemos también es una forma de hacerlo crecer a este vector, no es un vector estático, como estrictamente como era el anterior que lo hacíamos por código, sino que es una clase que tiene la posibilidad de poder aumentar la cantidad de valores que tiene, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver ahora otra estructura de datos, en este caso dinámicas. Decimos dinámicas porque no va a tener una forma fija, sino va a poder cambiar su tamaño o su funcionamiento, ¿sí? La pila como estructura nos hace recordar a una pila de algo, por ejemplo, una pila de platos, una pila de libros, como tenemos acá. Y es una estructura, como dice acá, es una colección ordenada de elementos, ¿sí? O sea, los elementos van entrando a esa pila y van teniendo un orden, porque pueden entrar y salir de la pila. Ahora, como dice acá en el segundo punto, se los puede acceder por un único lugar, que es el extremo de la pila, ¿sí? O sea, tenemos un solo punto de entrada y un solo punto de salida, ¿sí? Como dice acá, los elementos se añaden o se quitan de la pila por su parte superior o cima. Pensemos que tenemos como una pila de libros, ¿sí? Una pila de carpetas, y nosotros cuando queremos agregar a la pila lo que vamos haciendo, agregando en la parte de arriba. Entonces la pila va creciendo. Ahora, cuando tenemos que sacar un libro, lo que sacamos es el que está más arriba, ¿sí? Entonces, ese es el punto de acceso a la pila. Entonces, como tenemos esta estructura, podemos decir que es una estructura de tipo filo. Filo, first in, last out. O sea, el primero que entra es el último que sale, ¿sí? Porque si entra uno, después entra otro, esos que entran después del primero van a salir antes del primero por el tema de que están encima. Entonces, esa sería la estructura de lo que es el tipo filo. Bueno, después de un pequeño corte continuamos con la presentación. Estamos en la explicación de la pila. ¿Sí? Que era una pila de libros, una pila de platos. Una estructura first in, last out. El primero que llega es el último que sale. Entonces acá tenemos una representación esquemática de lo que sería una pila, aunque tal vez mentalmente este esquema no se parece mucho a lo que uno puede pensar en una pila, que es algo que va creciendo de abajo para arriba. Esto está en forma horizontal, pero el concepto que acá queremos marcar es que internamente nosotros tenemos que de alguna forma conocer el estado de esa pila. Entonces, internamente lo que usamos es una variable que le podemos dar nombre de tope, y ese tope me va diciendo dónde está el tope de la pila, suponiendo que los datos van ingresando. En este caso, como tenemos esta representación, el primer dato ingresa desde el 0 y va a parar al 5,
el siguiente dato va para el 4, el siguiente dato va para el 3. Entonces, cuando sacamos un dato, sacamos, si entró el 543, vamos a sacar el 3, nos va a quedar el 4 en tope. O sea, el tope me va indicando el estado de la pila. Si el tope dice -1, significa que la pila está vacía. Entonces podemos detectar que la pila está vacía, ¿sí? De esa forma. Acá tenemos un ejemplo. Si la pila está vacía al inicio, el tope es -1. Si insertamos un elemento, va ocupando los lugares vacíos. Insertar el elemento A, insertamos el elemento B, insertamos el elemento C. Fíjense que el tope va apuntando al último elemento más alto. Y si sacamos eventualmente un elemento, el que va a salir va a ser el que está más arriba, que en este caso es el C, y el tope va a pasar a indicar el lugar de B. Acá tenemos lo que sería los métodos a implementar si nosotros fabricamos una pila, y acá tendríamos los métodos básicos, mínimos, que podríamos necesitar para saber el estado interno de una pila o qué hacer con la pila. Básicamente los métodos de abajo, push significa meter, empujar un elemento adentro de la pila. Después tenemos la palabrita pop es sacar un elemento, en este caso sacar un elemento de la pila que va a ser el que esté más arriba. Y después vamos a tener dos métodos, uno que es llena o vacía, que su retorno va a ser un booleano, porque me va a decir si está llena sí o no, o si está vacía sí o no. Fíjense que el uso del elemento más complejo es el push, o sea, meter un elemento en la pila. ¿Por qué? Porque puede pasar que la pila esté llena. Entonces ahí podemos llegar a tener un problema, un error, al no poder seguir ingresando elementos en la pila. Entonces generalmente cuando uno quiere ingresar un nuevo elemento en la pila, lo más aconsejable es preguntar antes si la pila está llena sí o no. Porque si estuviera llena, evidentemente cualquier intento de meter un nuevo elemento va a ser un error. Así que eso sería una buena práctica. Entonces, ¿dónde podemos aplicar las pilas? Fíjense, en el primer punto habla de implementar recursión en los programas. Es un concepto que todavía no vimos en profundidad. Yo se los voy a explicar rápidamente para que tengan una idea. Una función recursiva, se la denomina, es una función que se llama a sí misma, ¿sí? Para ciertos algoritmos es práctico que una función haga algo y se vaya llamando a sí misma para ir resolviendo una cuenta, y después llega un punto en que todas esas llamadas a sí misma tienen que ir retornando, ¿sí? Bueno, cuando yo llamo a una función y paso el control a otra función, yo tengo que guardar en algún lugar el estado de mi programa antes de pasar el control a otra función. ¿Por qué? Porque si no, cuando esa función, supongamos la función 1 a la función 2, cuando esa función 2 termine, todo mi programa va a volver a lo que estaba haciendo la función 1 y en algún lugar tengo que saber qué estaba haciendo. Entonces, en los programas es muy común que una función llame a la 1, la 1 llama a la 2, las 2 llaman a la 3, las 3 llaman a la 4, y todos esos cambios de estado de una función hacia otra se van guardando. Y una estructura muy sencilla, muy práctica, es que sea una pila, porque voy apilando los estados, ¿sí? Entonces, el estado que entra primero es la función de más inicial, y después se van guardando, apilando los estados contiguos. Cuando esa función, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, la 4 termina, va a tener que volver a 3. Entonces yo saco de la pila el estado 3, que es el que está más arriba, y cuando termina la 3 voy a sacar el estado 2, y así sucesivamente. Entonces es una forma muy práctica de utilizar una pila.
En el caso de los programas recursivos, ese llamado de función 1, función 2, función 3, función 4, en realidad es un llamado a sí mismo, pero tiene el mismo concepto, o sea que esos llamados a sí mismos van guardando el estado para después, cuando van terminando, puedan ir sacando de la pila el estado que tenían. Los algoritmos a veces que se usan para hacer recursión es para calcular factoriales, para calcular número de Fibonacci. Y después hay algunos ejemplos prácticos, las torres de Hanoi, y algunos algoritmos de ordenamiento también son prácticos para resolverlos usando pilas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo que lo podemos ver prácticamente en el programa NetBeans. Fíjense, acá a la izquierda tiene una serie de llamadas a varias funciones. Yo ahora voy a salir de la presentación, se lo voy a mostrar en el programa directamente, ¿sí? Voy a abrir el NetBeans con una de las prácticas que habíamos hecho, que era validar root de la ventana. Lo que vamos a tener acá es un punto de break, de corte, para poder frenar el programa en esta parte. Y cuando frenemos el programa en esta parte, vamos a poder ver todas las llamadas que hay hasta este punto. Vamos a iniciar con debug, así podemos usar el punto de debug, ¿sí? Entonces ahora me va a abrir la ventana que habíamos hecho, y cuando le doy validar, fíjense acá a la izquierda, fíjense que acá arriba de todo, estoy señalando, es la línea 77 donde tenemos el punto de corte. Fíjense que esa línea 67 vino de todos estos programas que están por debajo. Estos son todas en realidad funciones internas porque nosotros no hicimos código. Pero si nosotros tenemos código de varias funciones que se van llamando, acá aparecerían todas nuestras funciones que fueron llamando hasta que empiezan a aparecer todas las funciones internas que se fueron llamando en las librerías de Java en este caso, ¿sí? Fíjense que son un montón. Y todo esto es una pila, o sea, por cada llamada el estado se va guardando en una pila y fíjense que se arma esta pila de llamadas a funciones, ¿sí? Si yo le doy acá que continúe, entonces esto va a terminar. No, no es este punto, es este valor, acá. Ahí. Acá tenemos otro punto que habíamos puesto. Entonces ahí el programa no mostramos más la pila acá a la izquierda porque no tenemos ningún punto de break, ¿sí? Este es un pequeño ejemplo para que ustedes vean el uso práctico de una pila. Vamos a avanzar. En las aplicaciones. Bien. Las pilas nosotros las podríamos implementar de muchas maneras. Podríamos nosotros internamente con el lenguaje Java, por ejemplo, hacer una pila con un vector, con un vector común, y después hacer todas las funciones, básicamente esas 4 que teníamos, que era ingresar un valor, sacar un valor, después deberíamos preguntar si la pila está llena o preguntar si la pila está vacía. En Java tenemos clases, ya que vienen con el lenguaje, que simulan una pila. En este caso con la palabrita, la clase se llama stack, que en inglés es pila, ¿sí? Y básicamente acá tenemos las interfaces que implementa.
después vamos a hacer un poco más de profundidad en esto. Básicamente, las que nos interesan son, más que nada, son las collection y la list, que eso nos permiten usar a esta clase como una colección de elementos y poder hacer una lista de elementos, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos en esta muestra un pequeño resumen de los métodos. Fíjense que tenemos el pick, que es mirar qué elemento está arriba. Esto nos da un método más que nos permite consultar el método, el elemento que está arriba, pero no lo saca. Ahora el pop, ¿sí? Acá que lo estamos viendo, el tercer método, sí saca un elemento de la pila, ¿sí? Después tenemos el push, que es para ingresar un elemento. Aparte tenemos una búsqueda, podemos llegar a buscar la posición de un elemento, si eventualmente lo necesitamos. Y podemos tener también un método arriba de todo, el primero, que es para probar si la pila está vacía, ¿sí? O sea, con todos estos métodos podemos tener una pila ya programada, ¿sí? Y usarla. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de dato, que es la cola. La cola la podemos pensar como cuando vamos a un supermercado que tenemos que hacer cola en la caja para pagar. Las personas van llegando y se van sumando a esa cola. Como dice acá, es una estructura de datos que almacena elementos en una lista. Es parecido a la pila. La pila también es un grupo ordenado de elementos. Acá lo podemos simular un poco más como si fuera una lista. Permite acceder a los datos, o sea, poder leer los datos que hay adentro de la cola por uno de los dos extremos de la lista, ¿sí? En la pila teníamos un solo punto para meter datos y el mismo punto para sacar datos. Acá tenemos dos puntos para poder trabajar la cola. Tenemos la parte para sacar datos, que es un extremo, y después dice, un elemento se inserta en la cola en la parte final de la lista y se suprime o elimina por el frente, parte inicial de la lista, ¿sí? Tenemos dos puntos de contacto, la parte de frente y la parte de atrás. Entonces, si los elementos van entrando por atrás y pueden ser retirados por adelante. Entonces, esto nos muestra que es una estructura de tipo FIFO, o sea, first in, first out, como corresponde en por ejemplo, la cola de una caja de supermercado. La primera persona que llega es la primera persona que va a ser atendida por la caja. En este caso también, la primera first in es first out, ¿sí? Bueno, el ejemplo de colas es un poco más, tal vez práctico, generalmente las colas se usan para para hacer una espera, ¿sí? Cola de automóviles, cola de clientes. Se usa también en las computadoras cuando tenemos programas, procesos que tienen que ejecutarse. A veces un proceso depende de otro, entonces lo que se hace se van encolando para ser ejecutados. Como dice acá, a recordar, una cola es una estructura de datos cuyos elementos mantienen un cierto orden, de tal modo que solo se puede añadir elementos por un extremo, el final de la cola, y eliminar o extraer por el otro extremo, llamado frente, ¿sí? Las colas a veces también se usan en sistemas para amortiguar el tráfico de información, de consultas. A veces un sistema no es muy rápido, entonces si hay mucha gente consultando ese sistema, por ejemplo, cuando uno quiere sacar una entrada, ahora está muy de moda esto, cuando uno quiere sacar una entrada, ahora también se están usando en los bancos, cuando hay mucha gente
que necesita usar un sistema, necesita un recurso, entonces se tiene que hacer una cola para que los que necesitan ese recurso lo vayan usando a medida que fueron llegando, ¿sí? A veces esos pedidos se van encolando y después se van resolviendo a medida que se van sacando de la cola. También podemos clasificar las colas por distintos tipos. La cola simple sale en el mismo orden que llegan los elementos. La circular, la cola circular tiene que ver con un tema de implementación, ¿sí? Que puede llegar a ser un tema de que el frente y el final están en cierta forma unidos. Lo que también existe en sistemas es las colas de prioridades. Estas, como dice acá, es una estructura lineal en la cual los elementos se insertan en cualquier posición de la cola y se remueven solamente por el frente. Pero los elementos van tomando su posición interna de acuerdo no solamente al orden de llegada, sino algún criterio, algún factor, alguna variable interna de prioridad. Entonces, si un elemento maneja, si esta cola maneja prioridades, los elementos que tengan mayor prioridad van a ser los que salgan antes, de acuerdo a un algoritmo ya preestablecido. Entonces, no solamente vamos a tener una cola que funciona por el orden de llegada, sino también por los criterios de prioridad que tenga cada elemento. Y tenemos básicamente una cola doble, es una estructura lineal en la que los elementos se pueden ir o quitar por cualquier extremo de la cola bidireccional, ¿sí? Ahí ya tenemos un funcionamiento distinto de la cola tradicional, donde elementos pueden entrar y salir de los dos extremos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las instrucciones básicas para una cola simple? Bueno, el primero es insertar, ¿sí? Se almacena al final de la cola el elemento que se recibe como parámetro. Necesitamos un parámetro, un objeto, una variable y se inserta. Eliminar, sacar de la cola el elemento que se encuentra al frente. Y básicamente, si la cola está vacía, que nos va a devolver un elemento, un verdadero si está vacía, un falso si tiene al menos un elemento, y llena, nos devuelve un verdadero si está llena, y un falso si al menos hay un elemento, un espacio disponible, ¿sí? Acá tenemos un esquema, se van insertando los elementos como que acá van entrando si uno está viendo la pantalla, de derecha a izquierda, y van quedando al frente en la línea vertical del medio. Entonces, cuando sacamos un elemento, por ejemplo en la cuarta fila, el elemento A se sacó y quedó el B y el C, y el B quedó en el tope de la cola, ¿sí? Como primer elemento a ser sacado en el próximo método de sacado. Entonces, podemos construir nosotros también, usando un vector, un arreglo y código, una clase de Java que simule una cola. Internamente los datos que vamos a guardar en esa cola van a ser guardados en un vector. Y lo que vamos a tener que mantener va a ser una variable frente y una variable final. Y de esa forma, chequeando el valor de frente y de final, podemos llegar a saber el estado de esa cola. Acá tenemos las condiciones. Cuando la cola está vacía, las variables frente y final son nulos y no es posible remover elementos. Eso es claro. Cuando la cola está llena, frente 0 y final n-1, no es posible insertar elementos nuevos a la cola, ¿sí? Eso podríamos tenerlo como una condición, que el frente es igual a 0 y el final n-1, la cola está llena. Cuando se remueven elementos al frente, pueden incrementarse para puntuar el siguiente elemento de la cola, implementación con frente móvil,
Los elementos en la cola pueden desplazarse a una posición adelante, implementación con frente fijo. ¿Sí? Estas son dos formas de implementarla. Si nosotros la programamos esa cola, podríamos tener que la variable frente se quede siempre fija y se mueva al final, o que el final esté siempre fijo y que se mueva al frente. ¿Sí? O sea, va a ser frente móvil o frente fijo. Y también, si nosotros es una cola implementada con arreglos, vamos a necesitar tal vez una función que recupere espacio. Cuando no hay espacio libre al final del arreglo, los elementos pueden ser desplazados para desocupar posiciones en un extremo del arreglo, o se puede manejar una estructura circular. ¿Sí? Eso ya es una cuestión de implementación. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos. Se insertaron 3 elementos, el frente está en A y el final está en C. Cuando se saca un elemento, queda B y C. Si es frente fijo o frente movible, fíjense cómo la diferencia. En este caso, los elementos como que se viajan y se ponen al principio de la cola, con frente fijo, o los elementos quedan en su lugar donde estaban internamente y variamos el valor de frente. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, sea frente fijo o frente movible. ¿Sí? Insertamos el elemento D. El D va al final de la cola, pero la posición interna va a variar de acuerdo si el frente es fijo o el frente es móvil. Insertamos un elemento E y después insertamos un elemento F. Fíjense que cuando el frente es fijo, no hay problema porque los elementos, tenemos al final todos los elementos que están vacíos. Cuando el frente es móvil, tenemos que hacer una especie de cálculo, porque el frente, si hay lugar adelante, va a tener que desplazar todos los elementos de atrás para adelante para dejar el lugar atrás al último elemento. Y como dice acá, si queremos insertar un último elemento G, ya no va a poder entrar porque la cola está llena. Bueno, entonces, ¿cómo sería la interfase de este objeto cola hecho en Java? Si lo tenemos que implementar nosotros. Es muy parecida a la pila. Tenemos que preguntar si está llena o si está vacía. Y tenemos el método insertar y el método eliminar. La diferencia entre la pila y la cola es el funcionamiento interno, pero desde afuera tal vez la veamos de la misma forma, pero si implementamos una pila, los elementos van a entrar y salir, van a salir en un orden. Si entran en el mismo orden, en una pila van a salir en un orden y en la cola van a salir en otro orden, ¿sí? Porque internamente funcionan distinto. La podemos definir nosotros, como dijimos, o tenemos algunas clases que funcionan en Java para poder hacerlas. Las cosas son una colección de elementos diseñados para almacenar elementos que esperan ser procesados. Java contiene una interfaz parametrizada, Q sería en inglés, y varias clases que la implementan, entre ellas Priority Queue. ¿Sí? O sea que no haría falta que nosotros escribamos nuestra propia cola, eventualmente. Podemos usar otras clases que ya existen en Java. La interfase de la clase Q de Java, fíjense que acá de vuelta extiende a la interfase Collection, que es la interfase que funciona con todos los elementos de Java. Entonces tenemos el método que ofrece un elemento, el método que hace un pick para hacer una consulta del elemento, un
método que es pull, o pull, que es sacar un elemento. Pull es meter un elemento, y remove es el método para sacar un elemento. ¿Sí? El elemento va a ser los tipos de datos que va a manejar esta clase Q. Esta clase Q, fíjense que al tener esa E mayúscula entre signo mayor-menor, es una clase que se llama genérica, que también la vamos a ver después más adelante. Esto nos permite tener una clase que acepta distintos tipos de objetos. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando definimos esa clase, le tenemos que decir qué tipo de objeto va en E. Entonces, esa cola va a ser una cola para objetos de tal tipo. Pueden ser strings, pueden ser clases que nosotros hayamos programado, ¿sí? O puede ser cualquier tipo de objeto. Acá tenemos los métodos. Acá hay un método element que dice que trae, pero no remueve el elemento del tope de la cola. El método offer inserta el elemento en la cola. Después tenemos el método pick, dice que saca pero no remueve. O sea, esto es como si fuera que nosotros sacamos el elemento y revisamos a ver si... a ver qué hay arriba. Ahora, fíjense que en rojo dice que retorna null si la cola está vacía. Después tenemos el método poll. El método poll es saca y remueve de la cabeza de la cola, o nulo si la cola está vacía. Y después remove saca y remueve el elemento que está en la cabeza de la cola. O sea que tenemos estos métodos ya implementados en algunas clases de Java. Q es la interfase, y por ejemplo el priority Q puede ser una de las clases que implementan la cola. Le dejo acá una referencia de la bibliografía de la materia, estructuras de datos de Joyanes Aguilar. El capítulo 3 pueden leer la parte de arrays, capítulo 9 la parte de pilas, y el capítulo 10 la parte de colas. ¿Sí? Bueno, por acá estamos bien. Después vamos a pasar a una nueva presentación que va a ser la parte de listas, que sería otra de las estructuras que que tienen un poquito más de complejidad que las que vimos hasta ahora, pero que nos va a ayudar. Bueno, quedamos hasta la próxima encuentro.